Mi nombre es Cristian Flores, soy estudiante del tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los síndromes coronarios agudos. En primera instancia daremos un pequeño repaso o recorrido anatómico con el corazón. Su localización. El corazón es un órgano musculoso formado por 4 cavidades. Su tamaño es similar al de un puño cerrado en mujeres y hombres adultos respectivamente. Este tiene un peso aproximado de 250 y 300 gramos, situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino, la cual es la parte media de la cavidad torácica, localizada a su vez entre las cavidades pleurales. El corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado, con un extremo puntiagudo conocido como vértice de dirección anterior-inferior izquierda y la porción más ancha conocida como base dirigida en el sentido posterior superior. Pericardio es una membrana que rodea y protege el corazón, la cual impide que se desplace de su posición al mediastino y permite la libertad para que el corazón se pueda contraer. Este pericardio a su vez se divide en dos. Uno, pericardio fibroso. Este es más externo, es un saco de tejido conjuntivo fibroso duro no elástico, cuya función es evitar el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole, proporcionándole a su vez protección y fijación. Tenemos el pericardio seroso, el cual es más interno, es una fina membrana formada por dos capas conocidas como capa más interna visceral o epicardio, es aquella adherida al miocardio. Tenemos la capa externa o parietal, es aquella que se fusiona con el pericardio fibroso. Entre las hojas parietal y visceral hay un pequeño espacio virtual conocido como cavidad pericárdica. Este a su vez contiene líquido pericárdico, el cual es una fina capa de líquido seroso que reduce la fricción entre las capas durante el movimiento del corazón. La pared. Esta está formada por 3 capas, una externa, una media y una interna. La capa externa, conocida como epicardio, corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. La media o intermedia, conocida como miocardio, formada por tejido muscular cardíaco. Tenemos la capa interna, conocida como endocardio, la cual recubre el interior del corazón, así como las válvulas cardíacas, y este continúa en el endotelio de los vasos torácicos que llegan al corazón o nacen de este. Cavidades. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 superiores conocidas como aurículas y 2 inferiores conocidas como ventrículos. Estas a su vez se dividen en aurículo y ventrículo derecho y aurículo y ventrículo izquierdo. En la superficie interior de cada aurícula se observa una estructura arrugada a manera de bolsa conocida como orejuela, la cual incrementa levemente la capacidad de dicha aurícula. Inervación. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático. Estos forman el plexo cardíaco. Las ramas de dicho plexo inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular. Las fibras simpáticas proceden de los segmentos medulares cervical y torácico. La inervación parasimpática deriva del nervio vago o décimo par craneal. Irrigación. En la parte inicial de la aorta ascendente nacen las 2 arterias coronarias principales, arteria coronaria derecha e izquierda. Estas arterias se ramifican para poder distribuir la sangre oxigenada a través del miocardio. La sangre no oxigenada es drenada por venas que desembocan en el seno coronario, la cual desemboca en la aurícula derecha. El seno coronario se sitúa en la parte posterior del surco auriculoventricular. Entrando en materia de las generalidades del síndrome coronario agudo, conocido como SCA, estas son condiciones que ponen en riesgo la vida y pueden marcar la evolución de los pacientes con arteriopatía coronaria en cualquier momento. Estos síndromes constituyen un continuo que va desde el patrón de angina de pecho inestable hasta el desarrollo de un infarto agudo de miocardio conocido como IAM, una afección en que existe la necrosis irreversible del músculo cardíaco. Todas estas formas de síndrome coronario agudo comparten un mecanismo fisiopatológico desencadenante común. Patogenia del síndrome coronario agudo. Aquí nos dice que más del 90% de los síndromes deriva del daño a una placa aterosclerosa con agregación plaquetaria subsecuente y formación de un trombo coronario. El trombo a su vez transforma una región de una placa estenótica en una oclusión grave o total, y el compromiso de flujo sanguíneo genera un desequilibrio marcado entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Este tipo de síndrome coronario agudo que se genera depende del grado de obstrucción y la isquemia. Un trombo que ocasiona una oclusión parcial es la causa típica de los síndromes de angina inestable, conocida también como AI, e infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST.
con relación estrecha entre sí, pero el último se diferencia por la presencia de necrosis miocárdica en otro extremo. Cuando el trombo obstruye por completo la arteria coronaria, los resultados son una isquemia más grave y una necrosis más extensa que se manifiesta como un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. El trombo responsable de un síndrome coronario agudo se forma por la interacción de la placa aterosclerosa, el endotelio coronario, las plaquetas y el tono vasomotor dinámico de la pared vascular que rebosa los mecanismos antitrombóticos naturales. Causas no aterosclerosas del infarto del miocardio. Es poco frecuente que otros mecanismos distintos a la formación aguda del trombo puedan precipitar un infarto agudo del miocardio. Esto se debe sospechar cuando se presenta un síndrome coronario agudo en un paciente joven o personas sin factores de riesgo ateroscleroso. Sin embargo, en ocasiones, un espasmo coronario transitorio intenso puede ser suficiente para reducir la irrigación sanguínea del miocardio y provocar una angina inestable o un infarto. El consumo de cocaína también puede desencadenar un síndrome coronario agudo, ya que este incrementa el tono simpático al bloquear la recaptura presináptica de la noradrenalina y potenciar la liberación de catecolamina suprarrenales, que inducen vasoespasmo y por ende disminuyen el aporte miocárdico de oxígeno. Un síndrome coronario agudo puede surgir como consecuencia del incremento de la demanda miocárdica de oxígeno. Patología y fisiopatología. El infarto al miocardio con elevación o sin elevación del segmento ST se produce cuando la isquemia del miocardio es tan grave como para generar necrosis de los miocitos. Si bien por definición la angina inestable no induce necrosis, puede convertirse de manera subsecuente en infarto al miocardio si la fisiopatología subyacente no se corrige con prontitud. Además de sus clasificaciones clínicas, los infartos pueden describirse desde el punto patológico por la extensión de necrosis que producen. Estos son: 1. Infarto transmural. Abarca todo el grosor de la pared miocárdica y deriva de la oclusión prolongada total de una arteria coronaria. Infarto subendocárdico. Estos afectan de modo exclusivo las capas más internas del miocardio. El infarto representa la culminación de una cascada desastrosa de eventos iniciada por la isquemia, que avanza desde una fase potencialmente reversible hasta una muerte celular irreversible. El miocardio que recibe irrigación directa por un vaso ocluido puede morir con rapidez. La cantidad de tejido que en última instancia sucumbe al infarto guarda relación con: 1. Masa del miocardio irrigada por vaso ocluido. 2. La magnitud y duración del compromiso de flujo sanguíneo coronario. 3. La demanda de oxígeno de la región afectada. 4. La suficiencia de los vasos colaterales que conduce el flujo sanguíneo a partir de arterias coronarias vecinas sin oclusión. 5. El grado de respuesta tisular que modifica el proceso isquémico. Evolución patológica del infarto. Dichas alteraciones fisiopatológicas ocurren en dos fases, conocidas como cambios tempranos y cambios tardíos. Cambios tempranos incluyen la evolución histológica del infarto y el impacto funcional de la privación de oxígeno sobre la contractibilidad miocárdica. Estas culminan en necrosis coagulatoria del miocardio en el transcurso de 2 a 4 días. Los cambios histológicos tempranos incluyen el edema miocárdico, el ondulamiento de las fibras musculares y la presencia de bandas de contracción. Se desarrolla edema miocárdico en el transcurso de 4 a 12 horas. Después de 4 horas inicia una respuesta inflamatoria aguda con infiltración de neutrófilos e incita mayor daño tisular. En el transcurso de 18 a 24 horas es posible identificar necrosis coagulativa en la microscopía de luz. Los cambios morfológicos macroscópicos, como pigmentación morada oscura del tejido infartado, no son perceptibles sino hasta las 18 a 24 horas después de la oclusión coronaria, aunque ciertas técnicas de tinción como la tetrasolia permite al patólogo identificar las regiones infartadas. Cambios tardíos. Incluye la eliminación del miocardio necrótico y el depósito de colágeno para formar el tejido cicatrizal. Entre 5 y 7 días después de un infarto, el proceso de cicatrización de la herida avanza. Los miocitos con lesión irreversible no se regeneran.
En vez de esto, las células son eliminadas y sustituidas por tejido fibroso. Los macrófagos invaden el miocardio inflamado poco después de la infiltración de los neutrófilos y retiran el tejido necrótico. Este periodo de resorción tisular se denomina reblandecimiento amarillo, puesto que se destruyen elementos del tejido conectivo y son eliminadas junto con los miocardiocitos muertos. Alrededor de una semana después del infarto aparece tejido de granulación que representa el inicio del proceso de cicatrización. Alteraciones funcionales. 1. Compromiso de la contractibilidad y la distensibilidad. Aquí hablamos de la destrucción de las células miocárdicas funcionales en el infarto, lleva con rapidez al compromiso de la contracción ventricular, es decir, una disfunción sistólica. El gasto cardíaco se limita todavía más como consecuencia de la pérdida de la contracción sincrónica de los miocitos. Durante un síndrome coronario agudo, el ventrículo izquierdo también presenta compromiso derivado de la disfunción sistólica. 2. Miocardio aturdido. En ocasiones, la isquemia miocárdica transitoria puede dar origen a un periodo muy prolongado, pero gradualmente reversible de disfunción contráctil. 3. Precondicionamiento isquémico. Los insultos isquémicos breves o una región miocárdica pueden hacer que ese tejido se vuelva más resistente a episodios subsecuentes, un fenómeno denominado precondicionamiento isquémico. Características clínicas de los síndromes coronarios agudos. Puesto que estos representan trastornos que forman parte de un continuo, sus características clínicas se sobreponen. En general, la intensidad de los síntomas y los hallazgos secundarios de laboratorio avanzan desde la angina inestable hasta el infarto agudo del miocardio con o sin elevación del segmento. Presentación clínica. Angina inestable. Esta se manifiesta por una aceleración de los síntomas isquémicos en una de tres diferentes formas. 1. Patrón en crescendo, en el que el paciente con angina estable crónica experimenta incremento súbito de la frecuencia, duración y o intensidad de los episodios isquémicos. 2. Episodios de angina que se desarrollan de forma inesperada durante el reposo, en ausencia de algún factor desencadenante. 3. Desarrollo de episodios de angina de nuevo inicio que se describen como intensos en pacientes sin síntomas previos de arteriopatía crónica. Infarto agudo de miocardio. El malestar experimentado durante un IAN se asemeja cualitativamente al de la angina de pecho, pero suele ser más intenso, tener mayor duración e irradiarse con mayor amplitud. El malestar a menudo se refiere a otras regiones de los dermatomas C7 a T4, incluido el cuello, los hombros y los brazos. Los síntomas suelen ser de inicio rápido y se intensifican con rapidez hasta provocar que el paciente tenga una sensación ominosa profunda. Diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. El diagnóstico y la diferenciación de los síndromes se establece con base en 1. Los síntomas de presentación del paciente. 2. Alteraciones del electrocardiograma. 3. Detección de marcadores séricos específicos de la necrosis miocárdica. De manera específica, la angina inestable es un diagnóstico clínico que se establece con bases en los síntomas del paciente, las alteraciones transitorias del segmento ST en el electrocardiograma, por lo general depresión del segmento ST o inversión de la onda T. El IAM sin elevación del segmento ST se distingue de la angina de pecho por la detección de marcadores séricos de necrosis y a menudo alteraciones del segmento ST o la onda T más persistente. El marco de referencia del IAN con elevación del segmento ST se establece a partir de una historia clínica apropiada, aunada a la presencia de elevación del segmento ST en el electrocardiograma, más la detección de marcadores séricos de necrosis miocárdicas. Anomalías electrocardiográficas. Las anomalías del electrocardiograma que corresponden a corrientes eléctricas anómalas durante un síndrome coronario agudo suelen manifestarse en formas características. En la angina inestable o en el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST pueden presentarse depresión del segmento ST y o inversión de la onda T. Estas anomalías pueden ser transitorias y desarrollarse solo durante los episodios de dolor precordial en la angina inestable, o puede persistir en pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. En contraste, según se describe
El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST se presenta con una secuencia temporal de alteraciones, es decir, elevación inicial del segmento ST, seguida en el transcurso de unas horas por inversión de la onda T y la aparición de ondas Q patológicas. Marcadores séricos del infarto. 1. Troponinas cardíacas específicas. La troponina es una proteína reguladora de las células musculares que controla las interacciones entre la miocina y la actina. La presencia de elevaciones incluso menores de estos biomarcadores en el suero sirve como evidencia de lesión del miocardiocito y es diagnóstica del infarto en la situación clínica apropiada. Creatina sinasa, conocida como CK. Esta enzima se ubica en el corazón, donde se conoce como CKMB, en el músculo, donde se conoce como CKMM, en el cerebro, donde se conoce como CKBB, y otros órganos. A su vez, esta enzima cuenta con isoenzimas que incrementan la especificidad diagnóstica en torno a su origen. La elevación de la CKMB, es decir, aquella que se encuentra en el corazón, es muy sugestiva de lesión miocárdica. Para facilitar el diagnóstico del infarto agudo del miocardio con este marcador, es frecuente el cálculo del índice entre la CKMB y la CK total. Tratamiento de los síndromes coronarios agudos. El manejo exitoso de los síndromes coronarios agudos requiere el inicio rápido del tratamiento para limitar el daño miocárdico y minimizar las complicaciones. El tratamiento debe dirigirse contra el trombo coronario que incitó el síndrome y aportar medidas contra la isquemia con el fin de restaurar el equilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Si bien ciertos aspectos terapéuticos son comunes a todos los síndromes coronarios agudos, existe una diferencia crítica en el abordaje de los pacientes que se presentan con elevación del segmento ST y aquellos a los que no existe elevación del segmento ST. Los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST suelen tener una oclusión total de la arteria coronaria y para un manejo óptimo se necesita una terapia para reperfusión muy rápida, ya sea mecánica o farmacológica. En tanto, los pacientes sin elevación del segmento ST por lo general no. Tratamiento agudo contra la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. El punto central lo constituye el uso de medicamentos antiisquémicos para recuperar el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdica. El tratamiento antitrombótico para prevenir el crecimiento adicional y facilitar la disolución del trombo coronario que causa la oclusión parcial. Tratamiento antiisquémico. 1. Beta bloqueadores. Disminuyen la estimulación simpática que recibe el miocardio de forma que reducen la demanda de oxígeno y contribuyen a la estabilidad eléctrica. Este grupo limita el riesgo de evolución de angina inestable a infarto agudo del miocardio. 2. Nitratos. Alivian la angina mediante venodilatación, lo que reduce la demanda de oxígeno del miocardio al disminuir el retorno venoso al corazón, es decir, una reducción de la precarga y por ende menor tensión de la pared del ventrículo. Estos también pueden mejorar el flujo coronario y prevenir el vasoespasmo mediante la vasodilatación coronaria. 3. Agonista de los canales de calcio. No dihidropiridínicos ejercen efectos antiisquémicos al reducir la frecuencia cardíaca y la contractilidad, así como por sus propiedades. Tratamiento antitrombótico. Agregantes plaquetarios. 1. Ácido acetalsalicílico. Inhibe la síntesis del tromboxano A en las plaquetas, un mediador potente de la activación plaquetaria y es una de las intervenciones muy importantes para reducir la mortalidad en individuos con cualquier tipo de síndrome coronario agudo. 2. Antagonistas del receptor de la glucoproteína. Son agentes antiagregantes potentes que bloquean la vía final común de la agregación plaquetaria. Estos fármacos son efectivos para reducir los eventos coronarios adversos en individuos que se someten a ICP. Anticoagulantes. 1. Heparina no fraccionada, conocida como HNF. Intravenosa ha sido durante mucho tiempo un tratamiento anticoagulante estándar para la angina inestable y el infarto agudo sin
elevación del segmento ST. Esta se une a la antitrombina, lo que incrementa en gran medida la potencia de esa proteína plasmática para la inactivación de la trombina formadora de trombos. 2. Bajo peso molecular o HBPM. Al igual que la HNF, interactúan con la antitrombina, pero inhiben de manera preferencial el factor de coagulación 10. Tratamiento agudo del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Para limitar el daño miocárdico, el enfoque principal del tratamiento es lograr una reperfusión muy rápida del miocardio en riesgo mediante una revascularización coronaria percutánea, ya sea mecánica o farmacológica, por fibrinolíticos. Estas estrategias reducen la extensión de necrosis miocárdica y mejora en gran medida la sobrevivencia. Los medicamentos fibrinolíticos de uso actual incluyen el activador tisular del plasminógeno de tipo recombinante conocido como alteplasa o TEPA. Tenemos la reteplasa conocida como RPA y la tenecteplasa conocida como TNK-TPA. Cada medicamento actúa al estimular el sistema fibrinolítico natural para transformar al precursor inactivo plasminógeno en la proteasa activa plasmina, que induce la lisis de los coágulos de fibrina. Si bien el trombo coronario es el objetivo, la plasmina tiene poca especificidad por los sustratos y puede degradar a otras proteínas, entre otras el fibrinógeno precursor de la fibrina. Es por eso que la hemorragia es la complicación más frecuente de estos fármacos. Terapias adyuvantes. Tenemos los IECAs, es decir, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Estos limitan el remodelamiento ventricular inapropiado y reducen la incidencia de insuficiencia cardíaca, eventos isquémicos recurrentes y mortalidad tras el infarto agudo al miocardio. Complicaciones. Las complicaciones tempranas derivan de la necrosis miocárdica misma. Las que se desarrollan varios días o semanas después dependen de la inflamación y la cicatrización del tejido necrótico. En resumen, el infarto del miocardio causa las siguientes complicaciones. 1. Disminución de la contractibilidad, lo que nos lleva a un trombo intraventricular, lo que nos lleva a una embolia. Tenemos el choque cardiogénico, es decir, la disminución de contractibilidad nos causa una hipotensión, que nos lleva a una disminución de la presión de perfusión coronaria, que nos lleva a una isquemia, a su vez una disminución de contractibilidad, es decir, el choque cardiogénico. La disminución de contractibilidad también nos lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. El infarto del miocardio, en otra rama, nos causa inestabilidad, que nos lleva a una arritmia cardíaca. En la siguiente rama vemos que nos causa necrosis tisular. Esta se divide en 1. Inflamación pericárdica, que nos ocasiona una pericarditis, que nos puede ocasionar un tamponamiento cardíaco. En las siguientes ramas tenemos que nos puede causar un infarto o isquemia de músculos papilares, que nos lleva a una insuficiencia mitral, lo que nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Por otra rama, la necrosis tisular nos puede ocasionar una perforación del tabique interventricular, que nos llevaría a una insuficiencia cardíaca congestiva. En la siguiente rama podríamos tener una rotura ventricular, que nos llevaría a un tamponamiento cardíaco.